Buenas tardes. El Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, conformada por los magistrados Juan Pablo Suárez Orozco, la doctora Nubia Esperanza Sabogal Barón y el doctor Luis Roberto Suárez González, se constituye en audiencia pública para resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo ejecutante frente a la sentencia proferida el 20 de marzo de 2018 en el subyúdice por el juzgado 34 civil del circuito de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo singular adelantado por Tecnainsa S.A.S.P. en contra de Projects and Investment Group SAS. Se deja constancia que la otra integrante de esta corporación, la doctora Nubia Esperanza Sabogal Barón, no se encuentra presente por cuanto poder contar con justificación dada su incapacidad médica, y en virtud del artículo 54 de la ley 270 de 1996 y el numeral primero del artículo 107 del Código General del Proceso, permiten que la sala dual adopte la decisión. Seguidamente se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte ejecutante para que se identifique y suministre el lugar de notificación en el evento en que sus datos hayan cambiado en relación con los reportados en la primera instancia. Tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias, señores magistrados. Mi nombre es Jorge Enrique Sánchez Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía número 17001-246 de Bogotá y tarjeta profesional 616979 del Consejo Superior de la Judicatura, y ejerciendo mi representación judicial en nombre de la entidad demandante. A continuación se le concede el uso de la palabra al señor apoderado para que sustente esos recursos para que de manera específica fundamente los reparos que de manera concreta formuló contra la sobre la sentencia de primera instancia, y allí debe limitar su intervención por cuanto esos reparos delimitan la competencia del tribunal para proferirse en esta instancia. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, señores magistrados. El tema central tiene que ver con la presunta prescripción del título base de la acción. De conformidad con el artículo 789 del Código de Comercio, se establece que los títulos valores prescriben a los 3 años de conformidad con esa normatividad a partir del día siguiente a su vencimiento. En el caso que nos ocupa, la vigencia del título estaba hasta el 14 de mayo del año 2017. Las actividades de carácter procesal se cumplieron dentro de los 3 años establecidos por la norma para que no hubiera prescripción, y de conformidad con las circunstancias propias y específicas de ese ejecutivo para poder cristalizar unas medidas cautelares. Independientemente de ese trámite procesal, el emplazamiento se cumplió dentro de la vigencia del título valor, y los términos de ese emplazamiento se vencieron el 2 de abril del año 2017. En consecuencia, dentro de los términos de la vigencia del título del 14 de mayo del 2017, inmediatamente surtidos los términos del emplazamiento, se entregaron al juzgado, y en consecuencia, dentro de los presupuestos de hecho del mencionado artículo 789, y por lo tanto interrumpiéndose cualquier actuación posterior en contra de la vigencia de ese título. Si la parte demandada, con posterioridad al 2 de abril del año 17, se hubiera presentado al despacho
de conformidad con la norma citada, no tendría sustenta cualquier alegato de prescripción del título valor. Al ser entregado el emplazamiento, los tiempos administrativos con posterioridad al 2 de abril, utilizados por el juzgado para el impulso procesal que le corresponde, no afectan la vigencia del título. Sin embargo, no tuve en cuenta esa diferenciación de tiempos. El curador incurrió en vía de hecho al desconocer la vigencia del título y utilizó como tiempos para sustentar la prescripción los tiempos que se gastó la Administración de Justicia para ponerlo en conocimiento de él y contestar la demanda en los términos que la contestó. En consecuencia, considero que se incurrió en vía de hecho, lo mismo al fallar en primera instancia sin analizar lo indicado y sin tener en cuenta la vigencia del título valor y sumando los tiempos que el curador, sin fundamento real y legal, había establecidos sin tener en cuenta que el emplazamiento se surtió dentro de los términos legales, por un lado, y dentro de la vigencia del título valor. De tal manera que esos pronunciamientos del curador, como de la primera instancia, le está quitando validez al emplazamiento. Se está generando un perjuicio al demandante, habiendo cumplido el tiempo del emplazamiento del demandado. Por estos breves hechos, que son de orden cronológico y sustentados en el artículo 789 del Código de Comercio, respetuosamente solicito a los magistrados se niegue la prescripción por falta de fundamento real y legal y se protejan los derechos adquiridos de la demandante para evitarle un perjuicio irreparable. Como quiera que esta sala de decisión en reuniones previas a esta audiencia, en varias reuniones tuve la oportunidad de conocer el expediente, las pruebas allegadas al proceso, los audios también que obran en el expediente, y como se trata de un punto de derecho, pues se procede a proferir el fallo correspondiente previo a las siguientes consideraciones. De manera liminar debe precisarse que esta sala se circunscribirá a analizar exclusivamente los motivos de censura demarcados por la parte opositora, acatando los lineamientos del inciso primero del canon 320 del Código General del Proceso. Vamos a concretar a los reparos que usted hizo contra la sentencia de primera instancia. Clarificado lo anterior, con miras a resolver de fondo la impugnación interpuesta, esta sala se ocupará de establecer si frente a la acción cambiaria promovida por el extremo ejecutante operó la excepción de prescripción alegada por el curador ad litem. Para el efecto, resulta pertinente memorar que entre los fenómenos jurídicos que se concretizan por el devenir del tiempo está el de la prescripción, institución que en el marco del derecho cambiario posee la virtualidad de difuminar las obligaciones contenidas en los títulos valores si no se exige oportunamente el derecho en ellos incorporado. En esa dirección, el Estatuto Comercial Patrio, en su precepto 789, establece que la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día de vencimiento, constituyéndose en una sanción al titular de la prerrogativa cambiaria ante su no reclamo en dicho lapso. Por su parte, la Ley Sustantiva Civil, en su canon 2539, aplicable al presente asunto por disposición del artículo 822 del Código Mercantil, consagra que la prescripción, abre comillas, se interrumpe ya natural, ya civilmente, por la demanda judicial, cierra comillas, evento último nombrado que a la luz del artículo 94 del rito procesal civil se estructura, abre comillas, siempre que el mandamiento de pago se notifica al demandado dentro del término de 1 año, contado a partir del día siguiente de la notificación de esta providencia al demandante, cierra comillas. Frente a ese tópico, es cierto en línea de principio que dicho lapso debe analizarse objetivamente. Sin embargo, la jurisprudencia de las altas cortes
ha sido enfática en sostener que el funcionario, al momento de decidir sobre la prescripción de la acción cambiaria en el proceso ejecutivo, debe tener cuidado en determinar si la ausencia de notificación obedece a la desidia del demandante, a la conducta del demandado evasivo de dicho acto de enteramiento, abre comillas, resultando contrario a derecho someter al actor que acude al Estado para la realización coactiva del derecho de crédito a soportar las consecuencias jurídicas desfavorables y de las que no es responsable, pues no se le puede imputar falta de diligencia ni debe ser víctima de la incuria, se cierran comillas, sentencia T741 de 2005, pensamiento que el Tribunal de Justicia en lo Civil corrobora así. De comillas, esta sala en sede constitucional ha aceptado que la interrupción civil del reseñado fenómeno en ocasiones está sujeta a la actividad de los extremos procesales. Así expuso, es cierto que la colegiatura criticada incurrió en una imprecisión doctrinal al implícitamente considerar que también transcurre de manera objetiva el lapso de un año previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil para interrumpir de manera civil la prescripción, no obstante que la jurisprudencia ha indicado que deben ser descontados aquellos espacios de tiempo en los cuales la parte demandante fue diligente en aras de vincular al litigio a la parte demandada y no logró por causas atribuibles a la Administración de Justicia o incluso a la actitud asumida por su contraparte para evadir la notificación, se cierran comillas. Sentencia STC 6500 de 18 de mayo de 2018, expediente 2018-01-24400. Entonces, partiendo de este contexto legal y jurisprudencial en el asunto bajo escrutinio, se encuentran probados los hechos que a continuación pasan a relacionarse. El cuerpo del título valor del compulsivo de la referencia consigna como fecha de vencimiento el 14 de mayo de 2014, folio 2 del cuaderno 1. El libelo introductorio fue radicado ante la oficina de reparto de esta ciudad el 13 de abril de 2015, folio 14 de dicho cuaderno. El mandato coactivo se emitió el 29 de abril de 2015, cuya corrección realizada sobre el mismo data del 24 de julio de 2014, folios 15 y 16. La primera diligencia adelantada por el ejecutante en procura de publicar la demanda al extremo pasivo se realizó el 21 de marzo de 2017, folio 22. El 27 de marzo de 2017, en respuesta a la solicitud de emplazamiento elevada el 23 de marzo por la activante, se dispuso la elaboración de las publicaciones de que trataba el derogado artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, folio 25. El viernes 28 de abril de 2017 se allegaron las respectivas publicaciones, las cuales ingresaron al despacho el primer día hábil siguiente, esto es, el 2 de mayo de 2017, para resolver sobre la designación del curador ad litem, folios 27 y 27 anverso del cuaderno en referencia. El lunes 5 de junio de 2017, el ACUO emitió el auto por medio del cual nombró al curador de la justicia, decisión que fue notificada el 6 del mismo mes y año, folio 29. El día 16 de junio de 2017 se enteró personalmente el abogado designado de oficio, quien en su oportunidad propuso la excepción de prescripción de la acción cambiaria, folios 30 y 31 de la encuadernación principal. Mediante auto de fecha 24 de junio de 2015, se decretó el embargo del inmueble denunciado como de propiedad de la sociedad enjuiciada, ubicado en la ciudad de Cartagena, Bolívar, habiéndose tomado atenta nota de dicho gravamen por la oficina de registro respectiva el día 23 de septiembre de 2015 y comunicada al juzgado de origen el 15 de octubre del mismo año, folios 5 y 13 del cuaderno 2. Partiendo de las numeradas evidencias procesales, esta sala de decisión es del criterio que la causa motivadora de la consumación del término prescriptivo fue la inactividad del ejecutante, quien después de casi 20 meses, contados desde el momento en que se corrigió el mandamiento coercitivo, adelantó la primera actuación con el propósito de notificar a la pasiva. Al respecto, importa puntualizar
que, no obstante haberse manifestado por el interesado que la tardanza en el impulso de la convocatoria del ejecutado al proceso obedeció a las varias diligencias a realizar en la ciudad de Cartagena con miras a obtener el secuestro del inmueble embargado y que en su criterio resultaban ineludibles, la inacción del promotor se devela injustificable por cuanto el simple embargo del predio perseguido aminoraba la incertidumbre del acreedor en torno a la posible insolvencia y ocultamiento patrimonial de su deudor. Estos fueron los reparos que hizo en la audiencia en primera instancia. Ahora, si se miran con mayor detenimiento las cosas, al perfeccionarse el embargo en su registro, afloraba la seguridad sobre la existencia de un activo susceptible de subastar para solucionar la obligación no satisfecha, como en efecto ocurrió en favor del acreedor, desde el mes de octubre de 2015, cuando la medida se materializó, la cual no puede verse como prenda de poca monta, dado que la porción de terreno embargada, según la anotación 12 del folio de matrícula inmobiliaria, visible a folio 9 del cuaderno cautelar, corresponde a 5.000 metros cuadrados, donde se literó como valor del acto la suma de 2.500 millones de pesos, estimación que sin duda resultaba suficiente garantía para disipar los temores del activante. En conclusión, siendo palmario que el gestor de este compulsivo contó con la anotación registral del embargo en el folio de matrícula inmobiliaria desde el mes de octubre de 2015, salta a la vista la negligencia con que se efectuaron los trámites de publicación de la demanda al encartado, tras iniciarse solo hasta el mes de marzo de 2017, omisión que ciertamente no es factible remediar con la culpación de responsabilidad al funcionario de cognición por el tiempo que éste se tomó para designar al curador ad litem, 14 días, habida cuenta que dicho periodo resultaba razonable si en mente se tiene la carga laboral con la que generalmente cuentan los despachos judiciales debido al cúmulo de controversias que diariamente llegan a la jurisdicción civil en busca de una solución, amén de no aparecer acreditado que dicho retardo haya tenido un origen injustificado o sea consecuencia de la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial, como lo ha dicho la Corte Constitucional en sentencia SU 394 de 2016. Así las cosas, al no cumplirse a cabalidad los elementos fácticos jurisprudenciales para predicar una interrupción de la prescripción que pueda ser atribuible al demandado o a la administración de justicia, la alzada interpuesta no está llamada a prosperar. En consecuencia, a pesar de la infertilidad de la impugnación formulada, al tenor de lo previsto en las reglas primera y octava del artículo 365 del Código General del Proceso, no se impondrá condena en costas a la parte recurrente por no aparecer causadas. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, confirmar la sentencia pronunciada el 20 de marzo de 2018 en el subyúdice por el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá, conforme a lo esgrimido en el cuerpo considerativo de esta providencia. Segundo, sin condena en costas a la parte ejecutante. Tercero, devolver en oportunidad el expediente al despacho de origen. La presente decisión queda notificada en estrados. El silencio del apoderado de la parte ejecutante, se da por agotado el objeto de la... Bueno, no, realmente me permitiría hacer una aclaración si no hay inconveniente, señor magistrado. Es para pedir una aclaración. Sí. ¿Va a pedir aclaración? Sí, sí. Señores magistrados, con el máximo respeto, le solicitaría que se precisara un poco la argumentación que expuse referido no tanto a lo ya expuesto por la magistratura sobre la eventual demora de la parte actora para impulsar el proceso, sino referido a otros aspectos que solicito con todo respeto, si así lo consideran,
se aclarara cuál es el papel del emplazamiento del demandado. Si el emplazamiento se cumplió dentro de los términos de vigencia del título y si el demandado se presenta con posterioridad a eso, estando vigente el título, la prescripción alegada eventualmente por el demandado no podría prosperar en el sentido de que ya se había cumplido con las finalidades legales del emplazamiento. Y yo no estoy juzgando específicamente ninguna demora por parte de la Administración de Justicia, a la que respeto. Lo que estoy diciendo es que los tiempos gastados por la Administración para revisar el emplazamiento y demás aspectos hasta el nombramiento del curador no deben de afectar la vigencia del título valor. Es decir, reiterando con todo respeto, si la notificación por emplazamiento se cumplió y se finalizó el 2 de abril, y estando vigente el título hasta el 14 de mayo del año 17, de conformidad con el artículo 789, entendería, con todo respeto, que se le está quitando el papel esencial del emplazamiento a las partes demandadas. Es decir, el emplazamiento no tendría en ese sentido mayor respaldo por bueno, doctor, la oportunidad era para pedir la aclaración, no para volver a replantear las alegaciones. Entonces, sí, en conclusión es que me definieran si el emplazamiento como tal, habiéndose efectuado dentro de los términos de vigencia, debe entenderse en el sentido de que ya no tiene sustento ningún alegato de prescripción, ni por el curador, ni por la parte demandada, ni por la Administración de Justicia. Procede la sala a resolver la solicitud de aclaración formulada por el apoderado del extremo ejecutante, y comenzando por decir que la aclaración será negada, pues si bien el artículo 285 del Código General del Proceso establece que la sentencia podrá ser aclarada de oficio a solicitud de parte cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella, situación que en este asunto no acontece. Y se le recuerda al recurrente que sus reparos concretos giraron en torno a las diligencias que tuvo que adelantar en la ciudad de Cartagena, y a lo que sumó la supuesta negligencia del funcionario de primera instancia, lo cual está registrado en los audios que proveniente del juzgado. Adicionalmente, se le recuerda que el hito que la ley señala para la interrupción civil de la prescripción es la notificación del mandamiento de pago, con independencia del procedimiento que deba agotarse para llegar a tal propósito. Esta decisión queda notificada en estrados.
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada, se levantará el acta correspondiente que deberá ser suscrita por quienes en ella han intervenido.